El prólogo de Orit, 12 de agosto. Primero, santos mártires Aniceto y Focio. El emperador Diocleciano visitó una vez la ciudad de Nicomedia, con la malvada intención de exterminar por completo a los cristianos. Pero cuando comenzó a torturar despiadadamente a los cristianos, Aniceto, uno de los funcionarios de mayor rango de la ciudad, confesó con valentía ante el emperador de su fe en Cristo el Señor. Aniceto también criticó los ídolos como piedras sordas y mudas, cuyo culto no es digno de un hombre racional. El emperador hizo que le cortaran la lengua, pero Aniceto, por el poder de Dios, continuó hablando. Luego le soltaron un león, pero el león se comportó mansamente con él. En ese mismo momento el templo de Hércules se derrumbó. Focio, un pariente de Aniceto, al ver los milagros y la resistencia de Aniceto, le dio un beso, se declaró cristiano y confrontó así al emperador. Oh idólatra, avergüénzate, tus dioses no son nada. El emperador ordenó que Focio y Aniceto fueran decapitados de inmediato. Sin embargo, cuando el verdugo levantó la espada contra el santo Focio, se hirió a sí mismo y murió. Después de prolongadas torturas, tanto Aniceto como Focio fueron arrojados a la cárcel, donde languidecieron durante 3 años. Al final encendieron el fuego en un horno enorme y los echaron dentro. Muchos otros cristianos, hombres, mujeres y niños, los siguieron voluntariamente al fuego. La oración de los cristianos, alabando a Dios por su martirio en las llamas, brotaba del horno. Todos padecieron alrededor del año 305. San Aniceto y San Focio son invocados en las oraciones del sacramento de la Santa Unción y en la bendición del agua. Segundo, hieromártir Alejandro, obispo de Comana. Alejandro era un simple carbonero de la ciudad de Comana, cerca de Neo Cesarea. Cuando murió el obispo de Comana, San Gregorio Taumaturgo, obispo de Neo Cesarea, 17 de noviembre, fue convocado para presidir un concilio para elegir un nuevo obispo. Tanto el clero como los laicos estaban presentes en el concilio. Sin embargo, los electores no podían ponerse de acuerdo sobre una persona. Al evaluar un candidato, prestaban atención principalmente a lo externo, al valor aparente y a la conducta. San Gregorio dijo que no repararan tanto en las características externas, sino también en el espíritu y en las capacidades espirituales. Ante lo cual varios hombres tontos se pusieron a gritar. Entonces tendríamos que elegir a Alejandro, el carbonero, como nuestro obispo. Esto provocó una risotada general. San Gregorio preguntó, ¿quién es ese Alejandro? Pensando que este hombre no habría aparecido en el concilio sin la providencia de Dios, Gregorio ordenó que Alejandro fuera llevado ante el concilio. Como carbonero que era, estaba totalmente sucio y cubierto de harapos. Su aparición volvió a provocar risotadas en el concilio. Aun así, Gregorio llevó a Alejandro aparte y le hizo jurar que diría toda la verdad sobre sí mismo. Alejandro admitió que había sido filósofo griego y que había gozado de gran honor y posición. Sin embargo, desde el momento en que había leído y comprendido la Sagrada Escritura, había rechazado todo, se había humillado a sí mismo y había comenzado a vivir como un loco por Cristo. Después de escuchar esto, Gregorio ordenó que Alejandro se bañara y se vistiera con ropas nuevas. Luego lo llevó a la sala del concilio y examinó la comprensión que tenía Alejandro de las Sagradas Escrituras. Todos los presentes quedaron asombrados de la sabiduría y las palabras de gracia de Alejandro, y apenas podían reconocer en ese sabio el silencioso carbonero. Alejandro fue elegido obispo por unanimidad. Por su santidad, sabiduría y bondad se ganó el amor de su rebaño. Alejandro padeció la muerte de un mártir por Cristo durante el reinado de Diocleciano. Reflexión. Aprende a respetar y a amar a las personas humildes y simples. Son las más benditas en la tierra y las más grandes en el reino de los cielos. En ellas no hay orgullo. De hecho, el orgullo es la locura predominante que afecta a los ricos y poderosos en este mundo. Los humildes cumplen perfectamente su deber en este mundo, y sin embargo, cuando alguien los elogia por ello, les parece poco merecido, mientras que los hombres egoístas de este mundo buscan elogios por cualquier cosa que hacen, aunque a menudo que esté hecha de manera imperfecta. San Alejandro era un filósofo eminente, pero dejó todo, se escondió de la alta sociedad y los elogios del mundo, y se mezcló con los hombres más humildes y simples, un carbonero en medio de los carboneros. En lugar de añorar los elogios y honores de otros tiempos, se alegraba cuando los niños corrían detrás de él, burlándose de su piel manchada de hollín y de su ropa harapienta.
Pero Alejandro no fue el único que quiso vivir con los humildes y simples. Muchos reyes y príncipes, al enterarse de la dulzura de la fe cristiana, se quitaron la corona de la cabeza y huyeron de la vanidad de la aristocracia para vivir entre personas simples. ¿No apareció el mismo Señor Jesucristo al Rey de Reyes, el Rey de Reyes entre pastores y pescadores? San Zenón aconseja, no elijas un lugar espléndido para vivir y no te relaciones con hombres ilustres. Contemplación. Contemplar la maravillosa providencia de Dios en la elección de Saúl como rey. Primera de Samuel 9. Como Saúl salió a buscar los asnos perdidos. Como Samuel, a quien Dios había revelado que Saúl debía ser aceptado como rey de Israel, se encontró con él. Como la providencia de Dios dirige a los hombres y a veces les da lo que no imaginan. Homilía. Sobre la asombrosa visión del profeta Isaías. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías 6:1. Esta es la visión de las visiones, esta es la gloria de las glorias y la majestad de las majestades. Dios mostró gran misericordia a toda la humanidad, ya que le concedió ver el gran firmamento estrellado, la obra de sus manos. Mostró una misericordia aún mayor al permitir que algunos vieran el eterno y maravilloso mundo angelical. Mostró la mayor de las misericordias a un pequeño número de sus elegidos, a quienes permitió verlo a él mismo, el Señor Sabaoth, el único no creado y el creador de ambos mundos. ¿Cómo puede el hombre mortal ver al Dios inmortal? ¿No le dijo Dios a Moisés, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo? Éxodo 33:20. ¿Y no dice el Evangelio, a Dios nadie lo vio jamás? Juan 1:18. En verdad, ningún mortal puede ver el rostro de Dios, su esencia, pero gracias a su descendencia y bondad y poder infinitos, Dios puede revelar hasta cierto punto y en alguna medida cuán accesible es para los hombres. En una forma y apariencia particular, se les apareció a Moisés, Elías, Daniel y Juan el teólogo. No reveló su esencia, sino una forma y apariencia particulares. Isaías lo vio en un trono alto y elevado, como el juez que está por encima de todos los jueces y todas las cortes terrenales. Los serafines de 6 alas estaban de pie a su alrededor, diciendo en voz alta unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6:3. El Señor no se dejó ver solo, sino más bien como el Rey en su reino invisible, rodeado de los seres más eminentes que existen y que fueron creados por su poder. A su alrededor se encuentran las principales órdenes de la jerarquía celestial, los comandantes en jefe de sus innumerables huestes inmortales, los principales candelabros de su luz y resplandor que el hombre no puede soportar. Esta es la maravillosa visión de Isaías, el hijo de Amós, el profeta de Dios. Oh santo, santo, santo Señor, 3 veces santo, ten piedad de nosotros y sálvanos impuros y pecadores como somos. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.